les llama la atención. Dice discipulado personal. Exacto. O sea, que le da como que cada quien es responsable por su... No sé si lo entendí, pero es como que cada quien, o sea, como comunidad le ayudamos, pero cada quien al fin y al cabo es responsable con el Señor. No, tiene que ver el discipulado persona. Persona. Ok. Era lo mismo que hablaba el Nuevamente autor. el Evangelio. Ajá. El Evangelio aplicado a la vida. Muy bien. ¿Qué más? A Me ver. llamó la atención A de ver. la de reorientar deseos y comportamientos desordenados. Yo eso La no lo, conversión, personal, ¿no? no lo veía. Ajá. Bueno, yo una pregunta ahí que Sí. también me llama la atención. ¿Eso es respecto a una conversión o a un crecimiento en madurez como cristiano? Eso es un crecimiento en madurez. Porque si no, es O evangelización. sea, consejería, tú das consejería bíblica a un creyente, porque tú cuentas con la nueva persona. Si tú no le puedes dar consejería bíblica a un no creyente, ¿por qué? Tú puedes darle consejos de la escritura para una sabiduría, pero Jesús lo dice muy claramente. Es como si tú agarras una tela vieja y empiezas a ponerle remiendo nuevo. O sea, tú para poder entender, porque como la fuente y la autoridad de la consejería es la escritura, se supone que quien está siendo aconsejado cree que la Biblia es la palabra de autoridad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando no, uno sencillamente puede ayudar a una persona a darle un consejo, pero no hay que evangelizar a la persona. La persona tiene que nacer de nuevo, porque la consejería en ese sentido de reorientar deseos y afectos tiene que ver con la santificación. Ok. Con la Me gusta santificación. cuando dice ahí lo que la autoridad y suficiencia es la palabra de Dios. Porque en algunos momentos uno puede pensar, yo pensé que iba a decir eso, por luego dije, no, verdad, eso no es así. Pues uno puede pensar la autoridad del pastor o la autoridad del líder. Y pues sí, pero no, o sea, no, es la autoridad pues, del humano, el liderazgo, en el pastor, la autoridad. Exacto, la autoridad es la palabra. Sí, O sea, por eso yo no puedo ir allá a salirle a una persona con mis ideas. Porque acuérdense Isaías 54, ¿qué es lo que da? Lo que he escuchado de Dios es la palabra de Dios. No, y eso es muy complicado porque entonces pues no sé, no creo que aquí pase, no, pues, pero en muchas iglesias se puede ver como que, es que lo hice porque el pastor me mandó, porque el pastor me dijo, porque el pastor, o sea, pero es que tú lo haces porque la palabra te dice, por medio de, pero no es como, es culpa de él o de ella porque ella me mandó. ¿Cuál es la única palabra que tiene el poder para transformar a alguien? La palabra de Dios. Entonces, o sea, cada vez que nosotros decimos nuestras experiencias, nuestras ideas, miren, eso no va a cambiar a nadie, o sea, estás perdiendo el tiempo y la saliva, perdóname que te lo diga, porque eso no cambia a nadie. Además, si a uno le funciona, a otros no. Sí, y creo que es el gran pecado de la consejería de la iglesia evangélica, es el pragmatismo. Como me funcionó, entonces hazlo tú. No, nosotros no estamos dando nuestras palabras, ¿cierto? ¿Algo más? El tema de, pues yo me quedé como bajo la supervisión de la iglesia local, porque pues uno dice, bueno, la consejería bíblica es allá entre, pues yo lo pensaba antes de también leer el libro, el pastor y yo, pues sí me va a entender, y nadie más, ¿cierto? Entonces cuando dice la supervisión de la iglesia local es bueno porque no es que se riegue un chisme o que se hable, pero que sí se tenga como una sana, un sano acompañamiento, porque por ejemplo un hombre no me va a venir a mí a discipular en casos en temas de mujeres, ¿sí me entiendes? Entonces a mí eso me dejó muy asombrada. Y creo que cuando dice esto no significa necesariamente que hay todo un sistema de que los pastores, porque fíjate que no está diciendo los pastores, está diciendo la iglesia local. No, sino es que uno siempre piensa en consejería bíblica como, creo que no sé, ya no lo digo, los pastores, ¿no? Claro, pero lo que está diciendo es que está poniendo a la iglesia, a los miembros de la iglesia como testigos, ¿cierto? Que es bajo la cobertura de la iglesia local, es lo que está diciendo. ¿Cómo opera eso en la práctica? O sea, que pueda entenderlo mejor. ¿Cómo opera eso en la práctica? Que entre los miembros nos aconsejamos los unos a los otros. Y como porque que uno siempre solo lo pesa. Creo que eso lo mencionaba David Barceló en la conferencia de Muestra a Cristo, porque él habló, creo que era de una de estas. De psicología, pero él hablaba mucho de esto, y creo que él mencionó eso, porque es que tú no puedes aconsejar a alguien de otra iglesia, pues porque pierde sentido esto de la iglesia local, porque entonces él te dice a ti sí, o te dice a ti, ya, si yo soy no sé qué, yo voy a la iglesia, pero a ti, ¿qué te consta? Tú no ves a la persona en la iglesia, porque ella va
por eso alguna iglesia no se elabora, entonces tú Y realmente no ves no el sabes fruto, si ya no ves el fuiste, camino, tú no ves sabes cómo se anda. relaciona con los demás, porque una cosa es lo que le dicen a otra cosa es ya ver cómo convive. Sí, cómo convive. Entonces, Ya por eso la y- animaba a eso, que fuera con Y la iglesia eso de local. restaurar la verdadera adoración a Dios. Porque en últimas, todo lo que existe Es para la Dios. gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando yo estoy con una persona, y aquí uno empieza a entrar en terrenos pedregosos y unos deslices ahí, porque hoy día mucho de lo que en la iglesia se llama consejería, sanidad interior y todo eso, es para que el hombre se sienta bien. Pero ese no es el propósito de la consejería bíblica. De hecho, muchas veces se va a sentir re mal. Porque el propósito es que Dios sea glorificado. Entonces, si Dios es el que debe ser glorificado, entonces yo necesito exponer fielmente la escritura para ayudarle a esa persona a mirar lo que hay realmente en su corazón y los deseos que están torcidos para que Dios los enderezca. Y esa transformación por medio de la palabra de Dios es lo que da la adoración. Exactamente, entonces, y mediante el Espíritu Santo, porque es que quien es el agente de cambio y de transformación es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando ustedes leen Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que es precioso, que nombra al Espíritu, siempre está diciendo que el Espíritu va a glorificar a Cristo. Siempre. Janet, una pregunta así, algo como un poco rara, ¿cierto? Pues lo digo es porque muchas veces a uno, pues, y en general a mí me da mucho susto cuando la persona empieza a decir, el Espíritu Santo me dijo. O sea, esas cosas a mí me dan como, porque yo digo, bueno, si hay una palabra de afirmación con base a las escrituras, pues yo te creo, ¿cierto? Pero muchas veces se tiende de que el Espíritu Santo me dijo, pero no hay como una justificación bíblica. Exacto, es algo como, yo escucho la voz de Dios. Sí, Pero te puedes citar mira, una cita bíblica para decirte. Pero el punto es el siguiente, el punto es que el Espíritu nos va a recordar, según Juan 14, 15 y 16, en todo eso que aparece bellamente en el misterio del Espíritu, dice que nos va a recordar todas las palabras de Cristo. Eso es el Espíritu, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que yo voy a tener fama, dinero, riquezas, pues la palabra está todo en contra. Entonces yo puedo decirle, mira, no, esto no tiene nada que ver, ¿cierto? Con eso. Entonces, creo que el Espíritu utiliza las palabras y nos va a recordar eso. Esa es la obra del Espíritu. Que no va a sufrir, la Biblia dice que vamos a sufrir, ¿sí me entiendes? Entonces, es muy fácil, es muy difícil y muy fácil a la vez. Es difícil porque nosotros no conocemos todo el consejo de Dios y por eso a nosotros nos meten gato por liebre cada rato. Pero cuando a mí alguien me dice algo, mire, les voy a contar una experiencia que tuve. Yo tuve que ir a enseñar a una iglesia en Valledupar. No era una iglesia, era la Federación de Iglesias, a las mujeres. Cuando a mí me invitaron, me llamaron y me dijeron, mira, conocemos el ministerio de sus pies, papá, nos gustaría que estuvieras acá. Y yo le dije, bueno, cuéntame un poco más de qué se trata. Y la persona me dijo, no, iba a venir otra persona. Y le dije, cuéntame quién es la otra persona. Y dijo, no, es una profeta. Yo le dije, ok. Y yo busqué el nombre y tenía unas cosas ahí que ruge Panamá y que no sé qué, una profeta internacional y no sé qué. Pacta. Yo le dije a la persona, mira, yo no soy la persona que tú buscas. Yo creo que yo te voy a decir todo lo contrario de lo que esa persona va a decir. Entonces, mira, no te conviene que yo vaya. Entonces ella me dijo, no, iba a ser las mujeres. Yo le dije, ¿tú quieres que yo te diga lo que yo creo del ministerio de la mujer? Yo no creo que la mujer debe ser pastora. Yo no creo. Y estaba en medio de pastores, era para pastoras. Entonces, no, ella me insistía. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, pon tus mujeres allá a orar. Yo pongo las mías acá a orar. Me metí como Elías. Pon tus mujeres a orar. Vamos a orar y hablemos en una semana. Y yo toda la semana era, Señor, convéncela que no. O sea, yo decía, no, es que yo no sé qué voy a hacer allá. Bueno, total, a la semana otra vez, Janet, hola, mamá, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué decís? Y le dije, no, cuéntame que el Señor les ha hablado en medio de la oración. Entonces, bueno, total, al final ella dijo una frase que a mí esa frase me confrontó mucho. Ella me dijo, Janet, ¿sabes qué? Es que necesitamos escuchar la palabra. Entonces yo le dije, claro, cuente conmigo que yo voy, pero yo decía, yo me llevé a alguien de la iglesia, y yo dije, yo no sé cómo lo voy a vivir.
Pero bueno, total es que yo llego allá y bueno, por la gracia de Dios me dejaron sola a mí la primera parte y dije, esta gente fue muy sabia. Porque cuando yo escuché a la otra señora, yo creo que ella me vio la cara angustia que me dijo, allá hay un saloncito, ¿te quieres hacer allá? Y yo le dije, sí, Entonces, la cosa es que después que el Señor obró de una manera muy bella, yo empecé a escuchar algunas cosas. Por ejemplo, al otro día una mujer se me acercó y me dijo, es que el Señor te ha dado un ministerio de restauración. Entonces yo le dije, mira, el Señor no me ha dado a mí un ministerio de restauración. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios restaura el alma. Entonces cuando tú hablas la palabra de Dios, el alma se restaura porque esa es la palabra de Dios. Después estaba con ellos y entonces empezaron a decir, no, es que cuando orábamos por ti te veíamos venir en carruaje de reino. Yo le dije, claro, pues estamos anunciando el reino de Dios. O sea, todo el que proclama el reino de Dios viene a traer ese mensaje y es parte de ese reino. Entonces era como tratando de mostrarles la escritura más que lo que ellas se empezaban a imaginar de cosas, ¿cierto? Entonces, es pues muy porque intenso. realmente uno dice, pues, uno lucha con esas personas y pues digamos si uno pues va a una otra congregación y pasa eso, uno, pues lo digo es porque antes de llegar al rey, pues nosotros salimos de una iglesia, pues con dificultades, llegamos como por una iglesia por la casa. Y una de las cosas que nosotros salimos corriendo fue como eso, el Espíritu Santo te dice, yo decía, ay Dios mío, pero ¿por qué? Porque somos tan ciegos, porque tenemos ese velo, porque no estudiamos la palabra. Porque no tenemos la escritura, exactamente. O sea que no es apropiado decir un ministerio de restauración. Lo que pasa es que es el ministerio de la palabra, es el ministerio de restauración, es el de la palabra. O sea, Salmo 19. Y el que restaura es el Señor, no el Exactamente, ministerio, o sea. es que no es una persona, es que es lo que hace la escritura. Y la palabra de algún O sea, ministerio. el evangelio es restaurador. O sea, no necesitas cualquier persona que está predicando el evangelio está haciendo un instrumento de restauración, que está trayendo el reino de Dios que restaura nuestras vidas. Y su palabra tiene ese poder que restaura el alma, la palabra del Señor. Entonces, creo que eso ayuda mucho, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo siempre va a llevar a glorificar a Cristo. Siempre el Espíritu nos va a llevar. Mira, es tan lindo la Trinidad, como ese enfoque del Dios Trino, no sobre sí mismo en cada persona, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice que el Padre, ¿a quién glorifica? Al Hijo. El Hijo, ¿a quién glorifica? Al Padre. ¿Y el Espíritu a quién glorifica? Al Hijo. Entonces el Espíritu glorifica al Hijo y cuando el Hijo es glorificado, el Hijo glorifica al Padre y el Padre le devuelve esa honra también al Hijo y comparte esa honra. Entonces es muy precioso ese ministerio, ¿cierto? De la Trinidad y por eso el Espíritu siempre va a señalar a Cristo. Y Cristo, cada vez que te acerques a Cristo, Él va a señalar al Padre también. Entonces es muy precioso esto. Bueno, entonces, sigamos. ¿Otro asunto que les llamó la atención? La parte incómoda que no va con la consejería que pone uno cómodo, al uno que recibe, al otro que está dando. Ajá. Es donde dice llamando a los pecadores al arrepentimiento. Exactamente, esa es la parte que no es popular de la consejería, ¿cierto? Que no es solamente como consolar, porque claro, hay momentos y hay pérdidas, y hay momentos en que uno necesita llevar el ministerio de la consolación, por supuesto, pero hay momentos en que en medio del sufrimiento uno puede empezar a pecar, ¿cierto? Porque hay muchas tentaciones cuando uno está sufriendo. Y uno necesita... Y el ego, y el yo, y soy yo. Exactamente, pobrecita yo, y entonces como sufro y toda mi vida ha sido así, y yo tengo que decirle, oye, creo que estás muy autocentrada, o sea, es verdad que estás sufriendo, es verdad que el sufrimiento es real, pero estás muy autocentrada. Entonces, y hay muchas tentaciones, ¿no? La amargura, la falta de perdón, que viene cuando hay sufrimiento.
Entonces, pero hay momentos en que la persona no, solo está sufriendo, ha perdido y hay que acompañarlo. Vamos a estudiar el libro de Job, que vamos a ver ahí unos modelos de consejería muy interesantes con los amigos de Job. Pero bueno, que con lo que tú estabas diciendo, y también es bueno aclarar que, porque muchas veces siente como yo a consejería, ya como que me desahogué, quité el taco, alguien me escuchó y ya estoy bien, ¿no? O sea, hay que confesar pecado y confesar un pecado, hay que hacer, pues, o sea, eso es parte del proceso, no solamente como, me escucharon, entonces ya. Sí, no, y creo que si tienes a alguien que te está escuchando bien, te va a llevar allá. Sí, es importante, pues como. Porque siempre apunta al corazón, ¿qué está pasando en el corazón? ¿Por qué estás experimentando esto? ¿Por qué? ¿Cierto? Es muy usual cuando uno está en consejería matrimonial, por ejemplo, que cada uno está señalando la falta del otro, ¿cierto? Y uno tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿y tú con qué has contribuido a este conflicto? Yo no. Él. No, hay dos, ¿cierto? Hay dos pecadores que se han unido, entonces creo que eso también es importante. Bueno, sigamos entonces. Vamos con la primera parte. La consejería bíblica es el ministerio del discipulado personal del pueblo de Dios hacia otros. Del pueblo de Dios hacia otros. Cuando decimos esto, ¿a qué nos referimos? Es que hay una conexión entre la consejería bíblica y el ministerio de la iglesia, ¿cierto? Creo que esto es muy importante porque con los años se volvió un asunto como profesional, en que gente de afuera, a la que había que pagarle, ¿cierto?, estaba dando la consejería que claramente se podía dar en la iglesia, ¿cierto? Y creo que algo que es muy importante que debemos tener en cuenta es que nosotros somos consejeros. La pregunta es si bíblicos o no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien te cuenta una situación, la situación más sencilla, tú estás dando un consejo. ¿Cierto? Estamos dando un consejo. Por eso necesitamos ser bíblicos. Aún en las cosas de pasillo, aún en las reuniones que me reuní con no sé quién y me reuní con no sé quién. No, y ellas confesaron y ellas dijeron cosas y yo no dije nada, me quedé callada. Tengo que decir, has desperdiciado una oportunidad para honrar a Cristo, glorificarle y bendecir a tus hermanos. Que nuestra mente tiene que ser bíblica en todo lugar. Voy a decir una frase, pero no vas a decir si es correcta o no es correcta. La escuché en otro lugar, ¿cierto? No se aconseja a quien no pide consejo. Como un proceso como tal, sí es verdad, puede ser. Por ejemplo, si alguien quiere, la esposa quiere que el esposo vaya a consejería, por ejemplo, ¿cierto? Como proceso de consejería, algo un poco más como sistémico, ¿cierto? Organizado. El primer elemento con el que uno cuenta es que la persona sea la que pida la ayuda. Porque si la persona pide la ayuda, ya el Espíritu Santo está orando, diciendo yo necesito ayuda. Pero es muy difícil o una mamá con un hijo, que las mamás traen muchas veces a los hijos para que venga, háblele, dígale usted, pastor. Eso, dígale usted todo. No, por muy querido, por muy bella esa mamá, uno tiene que decirle, mira, oremos para que el Espíritu obre y sea la persona a la que diga, yo estoy necesitado de ayuda, ¿cierto? Yo necesito eso. Sí, pero en el caso general de la iglesia, porque como se nos está presentando la consejería como el ministerio de la iglesia, en el que aconsejamos, tú das tu opinión en muchas cosas, y ahí estás dando tu consejo. O sea, esas opiniones no son sencillamente como, no fue mi opinión y ya, yo no quería dar un consejo, pues que tú te le estás hablando a otra persona. Cuando te está contando algo, uno reacciona. Normalmente uno reacciona, o alguien no te dice, no, es que imagínate que esta semana peleé con mi jefe y te digo, bueno, nos vemos mañana. No, algo dice, y ahí está aconsejando. O sea, que hay que ser muy intencional y pedir mucho discernimiento para cada palabra. Eso es lo que hablas del consejo de Dios y de una mente bíblica. Y ahí es donde uno se pone a pensar, Dios, ¿cuántas veces uno dice, y a mí me funcionó, y yo hago eso, y... Exactamente, mira, con las mujeres, aquí está Luz y Gloria, también estuve ahí, con las mujeres de los miércoles en la mañana, era todo un desafío. Nomás uno enseña y ya, alguien dijo una situación y empezaban los consejos, ¿sí o no?
empezaban los consejos y uno, ¿cómo corto esto? Pero es que a mí me funcionó, pero es que a mí me pasó, no, haz esto, ¿cierto? Y no estábamos en una sesión oficial de consejería, pero sí se estaba aconsejando. Entonces, por eso es que el Evangelio lo traza a uno por completo. O sea, uno puede decir, no, en esto yo no voy a pensar así, en esto voy a hacer lo que yo pienso, aquí entonces sí. No, uno es lo que uno es, la fe va con uno donde uno vaya, la fe lo acompaña en toda conversación, la cosmovisión bíblica lo tiene que trazar en todo. Luza. Que muchas veces uno está compartiendo algo o alguien está compartiendo algo, no ha terminado ni siquiera de decir lo que está y ya detienen hay la más de una respuesta. persona ya dándole el consejo y no es bíblico, no es bíblico. Y ni siquiera ha escuchado, no se ha tomado la molestia de orar, no se ha tomado la molestia de decir qué voy a decir acá, sino que es de una y no es bíblico. Es lo que hemos hecho pues. Por eso el desafío del discípulo es no únicamente cuando estoy hablando con alguien, Señor, dime que no, yo todos los días, mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los discípulos, y otras versiones dice para que oiga como los sabios. Ese es el ejercicio. Yo necesito conocer la Escritura, yo necesito ser traspasada por el Evangelio en cada área de la vida para poder hablar, ¿cierto? Escuchar al Señor para poder hablar. Muy bien. Y escuchar. Escuchar, claro. O sea, para poder hablar y poder escuchar. Exactamente. Muy bien, entonces, como les decía, el uso de muchas terapias y psicoterapias, que lo que pasó en la historia es que la iglesia perdió como el ministerio de la consejería. Y por ejemplo en los Estados Unidos, y hay algunos lugares en los que las leyes casi que han obligado de alguna manera y la iglesia se desempoderó. Por ejemplo en Estados Unidos, no, yo no puedo dar un consejo, tiene que ser un consejero certificado. Y eso le robó a la iglesia como el lugar, y la iglesia de alguna manera se acomodó. Entonces alguien venía para pedir un consejo y decía, no, vaya allá al consejero certificado y páguele $200 la hora. Actualmente es así. ¿Cierto? En los Estados Unidos es así. En Canadá, aunque ha sido así, yo he escuchado mucho en las iglesias que se da consejería y se da consejería. Entonces creo que ha sido también como la iglesia toma otra vez ese ministerio que le pertenece a la iglesia, ¿cierto? Que no es ni del gobierno ni es de afuera. Entonces, ¿y qué pasaría en ese caso? Disculpa, por decir que existe una ley en Colombia que prohíba a una iglesia aconsejar. Lo que pasa es que dejaría de existir la iglesia, porque solamente cuando tú te hablas con otro te estás hablando la palabra de Dios. O sea, es a ese punto que necesitamos considerar que es el ministerio de la consejería bíblica como un ministerio de la iglesia, transversal de la de la iglesia, porque tú no solo es estigmatizar a una sola persona como consejero. exactamente, no es como ese proceso solamente, sino que es que nos aconsejamos, ya vamos a ver en los textos de la Escritura, nos restauramos los unos a los otros, nos aconsejamos los unos. ¿Dejaría de existir la iglesia? Es que a mí me da mucha risa cuando empezamos a leer el libro, porque yo decía, bueno, pues esto es para los pastores, no, pero es que... ¿Por qué estamos leyendo? Nos ascendieron. Espérate, Las ¿qué pastoras. para los pastores? Las pastoras del Rodrigo. Muy bien, entonces cuando hablamos de consejería bíblica estamos hablando del discipulado personal, tiene que ver con el discipulado, porque ¿se acuerdan lo que veíamos del discípulo? A enseñarles todas las cosas, a aplicar todas las cosas en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, creemos que es esto lo que restaura el alma. Es un ministerio discipulado personal intencional. No es que tomamos otros métodos, no es que traemos de aquí como esto lo usan, no. Estamos enfocados desde la Escritura, no es para la superación personal, no. El centro no es el ser humano. Dios, alguien dijo, no es un psicólogo cósmico al que utilizamos como una opción más para nuestro engrandecimiento o satisfacción personal, no. Ahora, el Nuevo Testamento nos deja ver cómo el ministerio pastoral de consejería, que es un ministerio pastoral porque es pastorearse los unos a los otros, se ejercía en las casas de los creyentes. Y creo que antes de la Reforma Protestante, 1517, el clero y la Iglesia Católica, ellos hicieron una distinción muy grande
entre el laicado y el clero, ¿cierto? O sea, estos son los sacerdotes, los obispos, los papás, estos son los que pueden leer la Biblia, estos son los que pueden hacer esto, estos son los que pueden y los demás no, ni siquiera podían leer la Biblia. Pero con la Reforma Protestante, lo que también se avivó en la iglesia es que todos los creyentes tenemos un ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal de todos los creyentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo les voy a dar estas hojitas y vamos a revisar estos textos bíblicos, porque la Biblia nos habla, hay 47 veces en el Nuevo Testamento que aparece un pronombre recíproco desde el griego, que es alelón en griego, pero significa los unos a los otros. Cuando vemos alelón, exactamente, los unos a los otros. Entonces, vamos a mirar qué dice la Biblia, qué aprendes, y quisiera si pueden hacerse de a dos, y van leyendo cada texto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Esto tiene mucho, es muy rico, pero vamos a tomar un tiempo para trabajar. ¿Qué aprendes de esto? ¿Qué